Muy buenas noches, bienvenidas todas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando con alguien que ya lleva 16 años en el Ministerio Público, quien fuera además el primer presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y que ahora se repite el plato. Esta es la segunda vez entonces que ostenta este cargo y que además queremos saber cuáles serán los desafíos que tendrá que enfrentar en esta oportunidad. Está junto a nosotros durante esta noche Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlo acá en Cadena Nacional. Vamos a partir de lleno la conversación con información reciente y algunas palabras que usted mismo dijo. Tenemos el siguiente titular que dice así: las prioridades de Francisco Bravo, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Es necesario robustecer la autonomía del Ministerio Público. ¿Qué pasa con la autonomía del Ministerio Público fiscal? ¿No está garantizada? ¿A qué se refiere con esa declaración? Esa declaración se refiere a la necesidad que existe hoy en el sistema de enjuiciamiento criminal en general de dotarlo de mayor legitimidad de cara a los desafíos de los nuevos tiempos en Chile. Y en ese sentido el Ministerio Público es un órgano fundamental porque nosotros somos los que investigamos los delitos. La Constitución actual establece que el Ministerio Público es un órgano autónomo, jerarquizado, de rango constitucional. Sin embargo, hay brechas que nosotros creemos que se pueden superar en el sentido de garantizar la autonomía, no en el sentido de mirarlo como un aspecto endogámico, es decir, no para protegernos a nosotros, sino que para brindar un mejor servicio de justicia, para que el servicio de justicia llegue a todos de manera igualitaria, que no haya discriminación ni tratos diferentes. Una manera de garantizar eso a la ciudadanía es que el Ministerio Público, o el órgano de persecución penal que defina la nueva Constitución, tenga la autonomía suficiente para realizar esas investigaciones de manera que no hayan presiones, o si bien habiendo presiones, que siempre la hay, esas presiones no incidan en las decisiones que toman las autoridades del Ministerio Público. Y para entender, ya que usted está también poniendo luces en lo que podría ser la nueva Constitución, en la actualidad, ¿cómo opera? ¿Cómo es que funciona esos aspectos? Bueno, normativamente la Constitución garantiza la autonomía del Ministerio Público, la misma ley orgánica también del Ministerio Público también lo hace, el Código Procesal Penal también. Estos tres cuerpos normativos son los que básicamente rigen el actuar de la Fiscalía o el Ministerio Público. Existe autonomía en el sentido de que no hay otros poderes del Estado que inciden, por una parte, en la investigación penal. Nadie más que el Ministerio Público puede investigar delitos, formular las acusaciones, sostener la acción penal. Pero han habido cuestionamientos, digamos, a determinadas decisiones y que tienen relación también con los mecanismos de elección de las autoridades. En los mecanismos de elección, por ejemplo, el fiscal nacional, intervienen, esto no es una novedad en Chile, pero intervienen otros poderes del Estado, el Senado, la Corte Suprema, y en la decisión de la designación de fiscales regionales también hay una injerencia del Poder Judicial. En este sentido, nosotros hemos hecho un proceso de reflexión constitucional con el apoyo y la guía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y lo que hemos visualizado en nuestras discusiones es que es importante que las elecciones de del fiscal nacional y regional estén exentos de tanta injerencia política, ¿ya? Y tengan criterios más técnicos. Y también se revitalice o se fortalezca la independencia técnica de los fiscales, los que operativamente llevamos las investigaciones en el día a día, de tal manera que nuestras decisiones no pasen por mirar a un fiscal regional en el sentido de cómo me va a evaluar, por ejemplo, o si me va a redestinar la causa, la redistribuir, etc. Bueno, en todos esos aspectos es importante el fortalecimiento de la autonomía, en ese sentido. Insisto, no en un sentido endogámico, no es para aislarnos de la realidad social, sino para precisamente garantizarle a la gente, a la sociedad, de que el Ministerio Público va a actuar apegado a la ley y al principio de objetividad. Voy a aprovechar y me voy a colgar entonces de eso que usted también menciona y que ha sido fuertemente criticado lo que usted decía, lo que tiene que ver con la selección del fiscal nacional. De hecho, uno de los momentos cuestionados también ha sido con un fiscal reciente, el fiscal Abbott, y por lo mismo quiero que revisemos un titular de la época. Fiscal nacional suma críticas por admitir nueva cita reservada con parlamentarios. Esto es información, eso sí, del año 2018, durante el mes de mayo, donde Jorge Abbott, fiscal nacional, reconoció entonces un encuentro que había tenido con, en este caso, Hernán Larraín, además militante de la UDI, y por lo mismo ahí se pone la mirada de parte de la ciudadanía respecto a este cruce
de poderes y cuánta injerencia puede tener finalmente no solamente una reunión de este tipo, sino que además todo el espectro político en la determinación de el fiscal nacional, un rol tan importante además para la ciudadanía. Por esa razón es que recogemos el punto de lo que usted decía sobre la autonomía. Sí, mire, aquí yo no quiero personalizar en la figura de Jorge Abot una crítica que yo creo que es más sistémica, porque seamos justos, digamos, no solamente Jorge Abot se reunió con parlamentarios o con senadores. Se ha venido, esto es una práctica que se ha venido replicando, es algo estructural y por lo mismo además queríamos mencionarlo, y en este caso lo situamos en Jorge Abot porque, claro, es más reciente, pero también podemos arrastrar los con otro tipo de ejemplos. En este mismo proceso eleccionario del 2015, en donde fue elegido el fiscal Abot, también otras personas también se reunieron con otros parlamentarios, digamos, con otros senadores. Entonces yo creo que hay que ser justo con esto. Dicho eso, efectivamente lo que hay que evitar es que los candidatos a fiscal nacional pasen por este sedazo político con reuniones privadas y si se va a mantener el sistema, que esto se haga público, que se haga una exposición. Por ejemplo, hoy día, fíjese que los ministros de la Corte Suprema tienen un sistema similar de nominación. También interviene el Senado y también interviene el Poder Ejecutivo. Y lo que ha establecido el Senado es recibir a los candidatos o al candidato que propone el presidente de la República en una reunión que generalmente es la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia, y escuchan. Se escuchó, bueno, desgraciadamente para ella, a la ministra Luksic, que no fue elegida. Se ha escuchado a los últimos designaciones de los ministros, a Elita Rabanales, y el último ministro parece que fue Mario Carroza, en donde ellos se pusieron. Pero eso fue abierto, fue incluso transmitido por el canal del Senado, en donde pudieron los senadores hacer preguntas, donde pudieron exponer los candidatos sus puntos de vista, sus posiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que si se mantiene el sistema, eso es un mecanismo sano, donde haya más transparencia, es un mecanismo sano que se pueda efectivamente en una audiencia pública, así como ocurre en la Corte Suprema, donde los candidatos exponen una audiencia pública, los votos de los ministros de la Corte Suprema son públicos, se sabe quién votó por quién, y en el Senado también. Lo que pasa es que, claro, Jorge Abot fue efectivamente al final a una audiencia con los senadores. Pero después se supo de que él y otros más también habían tenido reuniones privadas con distintos parlamentarios. Claro, pero lo que pasa es que, al menos en lo que estábamos revisando en ese titular, es un poco más sensible porque en ese momento, ahí estamos hablando de mayo del año 2018, Hernán Larraín, que hoy día además es ministro de Justicia, era el presidente de la UDI, del Partido de la Unión Demócrata Independiente, cuando todavía no habían algunas causas abiertas, particularmente, sin ir más lejos, la de Iván Moreira. Bueno, entonces ahí es cuando se ve feo, podríamos decir, de parte de la ciudadanía, un mensaje de ese tipo. Absolutamente, en eso se comparte. Yo comparto esa crítica y ese cuestionamiento, porque además esto estaba atravesado por lo que podría denominar el inicio de una gran crisis institucional en Chile, que se inicia el 2015 con la investigación de los casos de las platas políticas, digamos, y en donde se descubre que prácticamente todo el espectro político fue financiado políticamente por empresas, y esta vinculación de la política y el dinero, que es una vinculación insana, lamentablemente cruzó esta elección del fiscal nacional. Y claro, naturalmente se levantaron las sospechas, porque además, desgraciadamente, no digo desgraciadamente por él, no quiero personalizar, insisto, desgraciadamente se llega a una solución alternativa respecto del senador Moreira, en el cual se le suspende condicionalmente el procedimiento. Y claro, y uno dice, bueno, la pregunta es, ¿qué relación habrá entre esas reuniones previas, privadas, y esta decisión que se toma de suspender a un senador? Bueno, y en ese momento tuvo repercusiones, además, sin ir más lejos, el ex fiscal Carlos Gajardo, y Norambuena también terminaron renunciando por este motivo y por la manera en que se estaba llevando esto de parte de la Fiscalía. Bueno, por eso mismo es que nosotros queremos reivindicar lo que hemos denominado y que fue materia de una discusión en comisiones, en el debate constitucional reciente, reivindicar la independencia técnica de los fiscales que operativamente llevamos las causas, de tal manera de que cualquier decisión que se quiera tomar en torno, por ejemplo, a sacar a un fiscal de una causa, sea una decisión motivada técnicamente por el superior jerárquico. Y en este sentido también respecto al fiscal nacional, si bien el fiscal nacional no tiene injerencia directa en las causas, pero el fiscal nacional no puede dar instrucciones respecto a las causas. Las causas son, por así decirlo, de los fiscales regionales. Ellos son los dueños de las causas.
Por eso es que nosotros nos denominamos adjuntos a los fiscales regionales. Son ellos los que tomen la decisión concreta en una causa. Y eso puede significar, ¿sabe? Usted no va a seguir investigando esta causa, se lo voy a pasar a tal persona. O yo le voy a dar esta instrucción, hago una suspensión condicional, decida no perseverar en esta causa. Bueno, lo que nosotros queremos decir es que si este sistema se mantiene, lo que al menos debe haber es que la decisión que se toma ese fiscal regional debe ser una decisión motivada, una decisión justificada de acuerdo a los criterios de persecución penal de carácter general y de acuerdo a las normas legales, de manera de evitar este tipo de situaciones. O sea, ¿eso podría ser una salida en todo este tipo de situación? ¿O qué tipo de cambios a las estructuras para evitar este tipo de situaciones podrían proponer ustedes también como Asociación Nacional de Fiscales? Sí, lo que nosotros hemos propuesto es precisamente eso, digamos. Por una parte, acentuar el carácter de independencia técnica de los fiscales adjuntos, sí, y que cualquier decisión de redistribución de causa, de decisiones que puedan verse como una interferencia en una investigación sean necesariamente motivadas, que el fiscal adjunto pueda representar esa decisión. Y también respecto del fiscal nacional, sí, nosotros hemos planteado que el fiscal nacional debe derechamente eliminarse la superintendencia correccional. Es decir, no puede ser de que un fiscal, porque realiza su trabajo, sea sometido a una investigación, un sumario administrativo, claro, y eventualmente sancionado. Entonces, ¿este tipo de situaciones se repiten más allá de los casos que hemos conocido más a nivel público, pero es algo habitual dentro de las prácticas del Ministerio Público? Mire, yo le diría que, insisto, yo no quiero, a mí no me gusta personalizar, yo diría que esto es un problema sistémico. El régimen disciplinario de los fiscales es un mal sistema, un sistema que no cumple los estándares del debido proceso. Tuvimos hace poco la posibilidad de que un fiscal fuera destituido, tuvimos hace poco fiscales sancionados por otro tipo de naturaleza, de otro tipo de situaciones, y en los cuales yo no estoy diciendo que los fiscales no deban ser responsables, no estoy diciendo que los fiscales no debamos responder por nuestras acciones, cualquier autoridad pública debe hacerlo. Lo que estamos diciendo es que si usted me va a someter a un proceso administrativo, usted debe respetar las mínimas garantías que están establecidas, no solamente en la Constitución, están establecidas en los tratados internacionales suscritos por Chile, que se encuentran vigentes y en consecuencia que son vinculantes para todas las autoridades públicas. Entonces, se produce una especie de esquizofrenia jurídica cuando en nuestro sistema en el que nosotros actuamos, digamos, en el proceso penal, hay un conjunto de garantías para los imputados. Presunción de inocencia, ser juzgado dentro de un plazo razonable, derecho a la defensa técnica, derecho a los recursos. Y sin embargo, los fiscales, cuando somos investigados, y no estoy diciendo que no debamos serlo, insisto, del punto de vista administrativo, de esas garantías tenemos muy pocas. Y las sanciones, además uno puede apelar al fiscal nacional, pero el fiscal nacional, cuando uno apela hacia el fiscal nacional incluso le puede subir la sanción. Eso en el sistema procesal penal no existe lo que se llama la reforma en perjuicio. Si un imputado recurre ante un tribunal superior, lo peor que le puede pasar es que le confirmen la sanción, pero de ninguna manera se le puede subir la sanción. Para no aumentarla necesariamente. Exactamente. Y por lo mismo, ¿bajo qué condiciones entonces están operando los fiscales hoy en Chile? Ahí hablamos de una situación que ustedes también proponen modificar, poder cambiar a través de la Asociación Nacional de Fiscales, pero ¿cuáles son las condiciones laborales, podríamos decir, y de investigación que están contando actualmente? Mire, la pregunta es muy interesante para los efectos de lo que son las prioridades del Directorio de Elección de Fiscales. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de los colegas de regiones. ¿Por qué en regiones es distinta la situación? Porque los colegas de regiones, lo que pasa con el centralismo en todo orden de cosas en nuestro país. O sea, los recursos están en Santiago. En Santiago está prácticamente el 40% de los fiscales. Los fiscales tenemos abogados asistentes, algunos no. Tenemos equipos administrativos, tenemos tecnología, tenemos logística, tenemos capacidad instalada. Para poder investigar. Lamentablemente en regiones los colegas no tienen las mismas condiciones que nuestras. Mire, yo sin ir más lejos, yo vengo llegando hace un año desde del Maule, estuve en Linares y en Curicó. Y le comentaba yo a unos colegas, yo en Linares no tuve abogado asistente. Solo tenía un ejecutivo, un administrativo que me ayudaba. Y en Curicó no tuve ni abogado asistente ni administrativo. O sea, yo investigaba solo y tenía que hacer las cosas solo. Las audiencias de control de detención, que son de lunes a lunes, el día domingo, sábado y domingo, en la Fiscalía de Curicó, el día domingo yo llegaba, abría la puerta, o sea, no tengo ningún problema en abrir una puerta, ni prender la luz, no, si no se trata de eso. Pero las condiciones de esos colegas
que tienen que partir generando un número de causas, imprimiendo el parte, el extracto, qué sé yo, y preocupados además de hacer la minuta de la formalización, de preocuparse de la audiencia que viene. Sí. Bueno, esa realidad es completamente distinta en Santiago. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos planteando con mucha fuerza, y esperamos que la autoridad nos escuche, es que nosotros queremos instaurar un sistema de flagrancia nacional. ¿En qué consiste esto? Eso, a ver, expliquémoslo un poco en qué consiste el concepto ahí de flagrancia nacional. A ver, cuando hablamos de flagrancia, estamos hablando de los hechos que ocurren, digamos, inmediatamente, que las personas son sorprendidas en el acto, en términos generales. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? En Santiago, en las metropolitanas, existen un grupo de fiscales, unidades de flagrancia, que solamente se dedican a dar instrucciones a las policías en torno a este tipo de delitos y luego a concurrir a las audiencias de control de detención que se generan por los detenidos de este tipo de delitos. En Santiago, esos colegas que hacen ese trabajo, y solo ese trabajo, tienen mecanismo de descanso, mecanismo de compensación por los días feriados que trabajan en las noches, porque son turnos de 24 horas. En regiones la realidad es completamente distinta. El colega, por ejemplo, de realidades que yo conozco, de Linares, que son 7 fiscales. Los colegas de Linares cada 7 o 8 días aproximadamente tienen un turno de noche, que puede ser lunes, martes, domingo, feriado, festivo, etcétera, etcétera. Ese colega lo único que tiene es al día siguiente, una media mañana probablemente, o sea, no alcanza a recuperar las 24 horas que trabajó y no tiene ningún mecanismo de compensación. Solo para entender, ¿esto tiene que ver con la dotación de fiscales en regiones o tiene que ver además con personal adjunto, como mencionaba usted, con las dos cosas, a disposición para poder facilitar ese tipo de labores? Tiene que ver con las dos cosas, pero hay soluciones a eso. Tiene que ver con las dos cosas. Naturalmente, como le digo, en regiones es el pariente pobre Santiago, finalmente. Entonces, en regiones, obviamente, en Santiago tenemos, no sé, yo le menciono la Fiscalía Centro Norte, la que queda en el Centro de Justicia, de la que yo soy fiscal. Tenemos 90 fiscales. 90 fiscales y 300 y tantos funcionarios. ¿Ya? La Fiscalía Centro Norte, que es la metropolitana más grande del país. ¿Ya? Pero si uno va al sur, naturalmente son fiscalías regionales, más chicas, menos fiscales, pero además más dispersas. Entonces usted en Curicó tiene, no solamente tiene Curicó, tiene Licantén, tiene Molina, tiene Curicó, pero tiene también la jurisdicción respecto, por ejemplo, de Gualañé, o qué sé yo. Es decir, Rauco, Romeral, etc. Entonces, hay una dispersión mayor en regiones. Y eso entonces, ¿qué es lo que genera? Lo que genera es que los colegas hoy día que hacen turnos, que tienen que hacerlo cada 7, cada 8 días, no tienen descanso, no tienen mecanismo de compensación. Pero yo le decía, pero en esto hay solución. Y la solución es un sistema o una unidad de flagrancia nacional de Arica a Punta Arenas, que tiene varias ventajas. Estandarización de procesos, igualdad de trato para la ciudadanía, porque no estoy hablando solamente de ventajas de los fiscales, estoy hablando de la ciudadanía. Es decir, que si en Arica una persona hurtó en un supermercado reciba exactamente el mismo trato que la persona en Puerto Montt entró a hurtar en un supermercado. Y que no haya una diferencia de criterio entre el fiscal de Arica y el fiscal de Puerto Montt. Porque al haber una unidad nacional, la decisión va a ser exactamente la misma. Y eso tiene que ver con igualdad ante la ley. Tiene que ver con Estado de Derecho. No, es grave además lo que nos está contando, la manera en la que está funcionando todo esto en regiones, lo difícil que debe ser además investigar cuando tenemos extensiones tan grandes además de territorio y tan pocos fiscales y también tan pocos funcionarios adjuntos. Así que, bueno, es una buena manera también de poder ir graficando lo que usted nos va narrando y poder entender un poco cómo es que funciona esto en regiones. Yo lo quiero llevar, eso sí, también a otros temas para que podamos aprovechar bien el tiempo en esta conversación. Y dice relación con el siguiente titular, el próximo tema que queremos abordar junto a Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Jueces y fiscales se restan de discusión por proyecto de indulto a presos del estallido social. Yo ahí quería preguntarle por qué se restan de esta discusión, siendo además que tienen un rol clave en todo este tema. No es que uno le quiera sacar el bulto a las cosas, nosotros yo no soy de ese estilo y el directorio nuestro no es de ese estilo. Pero hay ámbitos de competencia y un principio fundamental del constitucionalismo que es la separación de las funciones. O sea, cada uno tiene un ámbito en donde actúa, donde tiene facultades. Y en derecho público hay un aforismo jurídico, solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Nosotros no podemos hacer nada si no estamos facultados expresamente por la ley. Respecto de la ley de indulto,
Nosotros hemos dicho, y coincidimos con la opción de magistrados, no porque no nos habíamos puesto de acuerdo, sino que simplemente coincidimos porque los magistrados entienden la misma lógica que nosotros. Una ley de indulto es una materia primero, que puede ser de iniciativa del presidente de la República, pero la sede de discusión de cualquier ley es el Congreso Nacional. Es decir, es una materia estrictamente política, es una decisión política. Y respecto de una decisión política, los fiscales no tenemos nada que opinar. Nosotros nos regimos por un principio que es el principio de la legalidad. Nosotros tratamos de regirnos por la ley. Si una ley nos dice, mire, esto es un delito, bueno, nosotros tenemos la obligación de aplicarle a esa norma. Si después me dicen, mire, respecto a este delito se dictó una ley de amnistía, por ejemplo, sí, o un indulto respecto a las personas condenadas, porque hay una diferencia conceptual entre la amnistía y el indulto. El indulto es para personas condenadas. La amnistía puede ser para personas que no están aún condenadas. Si a mí me dicen, el legislador, el Senado, la Cámara de Diputados, me dice, mire, respecto de esto, usted no va a seguir investigando porque hay una causal de extinción de responsabilidad penal que técnicamente se denomina amnistía e indulto, yo tengo que aplicar la norma. Yo no tengo opción. Yo puedo tener una opinión personal, desde luego, pero yo no tengo ninguna otra opción que ser leal a la ejecución de la norma. Es que eso está interesante porque usted lo está situando como algo político y hay quienes dicen, no, pues esto es algo judicial, no es algo político. Por eso le hago la pregunta. No. Desde la Asociación Nacional de Fiscales, ¿entienden esta situación como un tema político y no necesariamente algo que tenga que atenerse a lo judicial? Yo no tengo ninguna duda que es un tema político. O sea, de hecho, el concepto de indultar o amnistiar, si uno se va a la historia, digamos, de Chile, digamos, si mal no recuerdo, la última ley de amnistía, descartemos la del 78, digamos, que es un decreto de ley de autoamnistía. Si uno se va al 62, por ejemplo, que es producto también de un estallido social, y si uno se va más atrás a las leyes de amnistía, claro, las leyes de amnistía son una respuesta política a una situación social compleja, conflictiva. Uno, insisto, puede tener una opinión personal, pero quienes son llamados a dar esa respuesta o a no darlas, es la clase política, como se dice comúnmente, es decir, el poder legislativo, donde están representados los partidos, etcétera, etcétera, y el poder ejecutivo, que es donde se encabeza el presidente de la República. ¿Y cómo podemos responder también a otra de las situaciones que han sido cuestionadas, como la desproporción de las medidas cautelares en algunos casos en particular y la extensión también que ha tenido, por ejemplo, algunas prisiones preventivas, lo que ha tenido que ver con la investigación, porque además estamos hablando de personas que están en nuestra situación desde el año 2019 y estamos en 2021, en lo que tiene que ver con la investigación, porque claro, todavía no están condenados, pero se ha alargado. A ver, es que lo que pasa ahí es que es difícil responder esa pregunta porque sobre la base de una generalización. ¿Ya? Habría que ir a los casos concretos. Y lo que nosotros hemos revisado de los casos concretos, le voy a dar dos ejemplos concretos, para no hablar en abstracción. Bueno, porque además también no hay tanta claridad respecto a las cifras exactas de cuántas personas absolutamente, son. Entonces, es bueno despejar esa área también, porque hay mucho en la nebulosa, podríamos decir. Efectivamente, primero no hay absolutamente nada claro respecto del número, porque cuando hablamos de los presos, entre comillas, de la revuelta o producto del estallido social, tenemos que hacernos la pregunta ¿a quién nos referimos? Nos referimos a aquellos que van desde el 11 de octubre, cuando empiezan las manifestaciones, hasta el 31 de diciembre del 2019, o extendemos el plazo al 2020, al 2021. Ahora, ¿qué entendemos por presos en contexto de un estallido social? Aquellos, por ejemplo, los desórdenes públicos, probablemente, pero en desórdenes públicos no hay privados de libertad. Las personas que están en prisión preventiva o que eventualmente pudieron haber estado en prisión preventiva, generalmente son personas que cometieron delitos graves. O sea, que la ley establece sanciones penales graves. Hay una estadística que se hizo respecto de ese periodo del 2019, prácticamente los últimos 3 meses, se hablaba de 25 personas. Hoy día estamos hablando cerca de 15. Pero yo le quiero dar 2 ejemplos concretos. Por favor. Le voy a dar el ejemplo del Metro San Pablo, que fue quemado en su totalidad, que fue ahora reconstruido no hace mucho, y el caso de la iglesia de Carabineros. En esos 2 casos hay 2 personas privadas de libertad, un caso y un caso. Esas causas están cerradas hace tiempo. Se formularon las acusaciones correspondientes. Se fijaron las audiencias de preparación correspondientes. Y esas audiencias se han ido posponiendo, no porque el fiscal lo haya pedido, sino porque o las defensas lo pidieron o porque se renunció en un caso
el defensor renunció a la defensa de uno de los imputados y el tribunal debió reagendar la audiencia de preparación, porque naturalmente cuando un defensor asume una audiencia de esa naturaleza debe conocer los antecedentes, no puede asumirla así de golpe y porrazo, como se dice vulgarmente, y decir ya estoy en condiciones de preparar el juicio oral. Es más, en esos dos casos se revisaron las prisiones preventivas. ¿Y qué sucedió entonces? En dos ocasiones. Ahora, las prisiones preventivas no las revisan los fiscales, las revisan los jueces. Sí, eso sí. Se revisó las prisiones preventivas en dos ocasiones. En dos en un caso, en tres en otro caso. En ninguno de esos casos las defensas apelaron de la revisión de prisión preventiva a la Corte de Apelaciones. En otros casos que hay, por supuesto, se apela, revisa la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones tiene la posibilidad o de confirmar la prisión preventiva o revocar la prisión preventiva. En síntesis, ¿qué le quiero decir? Dos cosas. Uno, que hay que precisar de qué casos estamos hablando. No tenemos número y nadie se ha puesto de acuerdo. Ni siquiera la Defensoría tiene claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de presos de la revuelta. Pero ¿cómo llega usted a ese número, los 15 que menciona? ¿De qué manera los determina? A los 25 o 26 que se llega en este último tercio del año 2019, ¿sí? Se llega producto de un levantamiento que hace básicamente la Corporación Administrativa del Poder Judicial. E incluso hay una entrevista que da doña Gloria Ana Scheveschis, vocera de la Corte Suprema, que dice, mire, el catastro que nosotros tenemos es que personas privadas de libertad vinculadas a las manifestaciones sociales son 25. ¿Ya? 25. Ahora, ha pasado 2 años. Yo ayer hablé con un director de una unidad de la Fiscalía Nacional y le pregunté. Me dijo más o menos lo mismo. Mira, Francisco, no tenemos claridad, ¿ya? Porque no sabemos de qué estamos hablando, no nos ponemos de acuerdo. Pero de esos 25 no deben quedar más de 15 en prisión preventiva. Y de esos 15... yo te aseguro que el 75%, 70% de esos casos ya están acusados. O sea, la investigación se cerró, ya se formuló la acusación y entramos a la etapa de preparación de juicio oral. Y como yo te decía recién, respecto a lo menos de 2 causas que yo sé, porque hablé con el fiscal correspondiente, esas audiencias de preparación se han ido posponiendo, pero no por responsabilidad de los fiscales. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Este tema da para mucho, así que no sé si es que está de acuerdo con venir nuevamente a nuestro programa. De repente puede ser la próxima semana para que continuemos con este tema y también otros más. Y sobre todo, además, todo lo que tiene que ver con los desafíos que nos está planteando desde la Asociación Nacional de Fiscales. Bueno, podemos abordar también el tema de derechos humanos que quedó ahí en la palestra para que podamos ahondar en todo aquello. ¿Le parece? No, encantado. Muchas gracias por la invitación.